tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Volcanic. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. Esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, es amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Volcanic llega al juego en Force of the Breaker en el año de 2007. Es un arquetipo de monstruos de atributo de fuego de tipo Pyro. Su estilo de juego está concentrado en poder hacer daño al oponente para poder ganar, así como tener múltiples efectos para poder destruir monstruos del oponente. Muchas de estas cartas a cambio de que puedan atacar en la fase de batalla o incluso entregar la fase de batalla completa como tal. El arquetipo de Volcanic está estrechamente relacionado a las cartas Blaze Accelerator, usadas para destruir monstruos del oponente, ganar velocidad, extender y mucho más. El estilo de juego del deck es de Burn, está orientado en poder hacer daño al oponente para poder consumir los puntos de vida. Asimismo, por sus elementos naturales y algunos otros efectos, también se puede sentir como un deck de control al estar destruyendo tantos monstruos del oponente o uno de beatdown para poder destruir estos mismos y después atacar por el juego. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero tenemos a Rat, es un monstruo de vainilla de nivel 1, ya que el arquetipo no utiliza nombres fuera de cartas muy específicas y que siempre queremos obtener ventaja de forma adicional es una carta que no se utiliza. Luego tenemos a Rainfire, es un monstruo nuevo. Si esta carta es enviada al cementerio podemos activar uno de estos efectos. Este es el requerimiento. Removemos esta carta desde nuestro cementerio y si lo hacemos enviamos un monstruo Volcanic desde nuestro deck al cementerio excepto Rainfire. Esto lo convierte en una suerte de Foolish Boreal adicional. Este efecto ya se encuentra en muchas de sus cartas, pero el removerse y poder enviar de forma adicional otro nombre, sea para nuestro turno o del oponente, le hace un efecto muy valioso. El otro es que removemos una carta Blaze Accelerator desde nuestro campo boca arriba o cementerio y si lo hacemos ponemos una magia o trampa Blaze Accelerator continua desde nuestra mano deck boca arriba en nuestro campo. Solo podemos usar cada efecto Rainfire una vez por turno. Este segundo efecto es el que acaba resaltando mucho por algo que se pidió por años. La posibilidad de poder poner en campo el Blaze Accelerator Reload en un primer turno es algo que le puede dar mucho más control al deck de cómo utilizar ciertos recursos. El remover una carta Blaze Accelerator es un costo relativamente alto, pero con las nuevas cartas de soporte se vuelve algo muy fácil de poder lograr. Casi todos los combos dan para poder enviar a Rainfire al cementerio y poder aprovechar su ventaja. Ser de nivel 1 también le ayuda bastante para usarse con ciertos nombres del deck. El nuevo soporte tendrá mucho la característica de que si bien son efectos hard ones per turn, son tan buenos que los queremos ver la mayoría del tiempo. Esta se ve a 3 copias. Luego tenemos a Shell. Una vez por turno podemos pagar 500 puntos de vida como costo. Añadimos un Volcanic Shell desde nuestro deck a nuestra mano. Esta carta debe estar en el cementerio para poder activar y resolver este efecto. Efecto impresionante que hoy en día no tiene mucho más valor, pero que para las diferentes eras del juego ha sido crucial. Para su deck hogar, el poder mantener ventaja en mano, tener la máxima sinergia es lo que le vale ser una carta tan importante. Con combos como con Rainfire, Blaze Accelerator Reload y muchas más que veremos, la hacen una de las cartas que más queremos ver para nuestro turno. La mayoría de listas lo llevan a 3 copias. Algunas listas que buscan objetivos un poco más específicos o que utilizan muchos complementos pueden no llevarla, pero de hacerlo, 3 copias es lo que deben usar. Tenemos a Scattershot. Si esta carta es enviada al cementerio, hacemos 500 puntos de vida al oponente. Este es un efecto obligatorio, así que siempre será el primer efecto en activar o intentar resolver. También vale la pena resaltar de que no es una vez por turno, así que dependiendo de combos y formas de complementar el deck, esto será una forma segura de hacer al menos 500 puntos de vida al oponente. Para su otro efecto, si esta carta es enviada al cementerio por el efecto de una carta Blaze Accelerator, podemos enviar 2 Scattershot desde nuestra mano y o deck al cementerio. Este es costo de requerimiento. Destruimos todos los monstruos que el oponente controla. Esta suerte de Raigeki es mucho de lo que hizo que Volcanic fuera una estrategia viable o que incluso pudiera soportar diferentes eras del juego. Enviarla con Blaze Accelerator en diferentes puntos es algo que lograremos de forma natural, y que pueda poner múltiples nombres en cementerio, hacer un Raigeki y encima generar mucho más daño es un poco de lo que nos da la carta. Estrictamente hablando, Scattershot no es una carta necesaria debido a que pueda realizar la mayoría de sus planes de juego de muchas formas sin utilizar esta, pero el daño y la destrucción son increíblemente atractivos como para no usarlos. Al igual que con Shell, por simple lógica se necesitan 3 copias para poder usarlo como se debe. De nivel 3 tenemos a Blaster. Cuando esta carta es destruida por batalla y enviada al cementerio, podemos poner un monstruo Volcanic desde nuestro deck en el tope de nuestro deck. Carta que ha envejecido muy mal. La posibilidad de poder acomodar algo para obtenerlo el siguiente turno en papel es útil, pero requerir la fase de batalla que no sea un recurso que podemos asegurar, y considerando cuántos efectos tiene el deck para poder buscar, enviar desde el deck y por consecuencia revolver el mismo, se hace muy difícil de aprovechar. No se utilizó en su tiempo y hoy en día mucho menos. Luego tenemos a Counter. Cuando tomamos daño de batalla mientras esta carta está en nuestro cementerio, la removemos desde nuestro cementerio. Luego, si hay otro monstruo de atributo de fuego además de Counter en nuestro cementerio, hacemos daño a nuestro oponente igual a la cantidad de daño de batalla que tomamos. Misma lógica que con Blaster. Este ha mejorado su uso teniendo en consideración cómo ahora podemos acomodar las piezas, pero el hecho de que sea un efecto obligatorio, que sea con la batalla y que en sí solo dé daño igual a lo que recibimos de esa pelea, es lo que le previene de ser siquiera una carta a utilizar. El otro es un nombre nuevo, que es Trooper. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos añadir una carta Volcanic desde nuestro deck a
nuestra mano excepto Trooper. Este es un efecto espectacular ya que su estrato es temático. El hecho de que sea una carta Volcanic y no solamente un monstruo da para poder buscar algunas de las opciones de magias y trampas más útiles del deck. De no ser así, el buscar el nombre de complemento lo hace muy bueno. Para su otro efecto podemos descartar una carta como costo. Invocamos de forma especial un Bomb Token al campo del oponente. Cuando ese token es destruido, quien lo controla toma 500 puntos de daño. Solo podemos usar cada efecto de Trooper una vez por turno. El hecho de poner un monstruo en el campo del oponente juega en muchos flancos. El poder darle un monstruo que sea vulnerable para la batalla, que le haga daño cuando desaparezca, que haga que cartas para destruir lo que tenga el oponente se puedan utilizar incluso en turno 1 y ayudarnos a generar cementerio es solo un poco de lo que hace Trooper. Este es muy peculiar, parece un efecto menor, pero las búsquedas, acomodos y sobre todo lo que ayuda a poner en circulación todos los recursos que buscamos es posiblemente una, si no es que la mejor carta de soporte entregada. Se ha visto sin duda alguna a 3 copias. Para niveles 4 primero tenemos a Rocket. Cuando esta carta es invocada podemos añadir un Blaze Accelerator desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Efecto simple y directo pero con consecuencias enormes. Lo primero es que no es una vez por turno, permitiendo que dependiendo combos y complementos podemos realizar esta búsqueda más de una vez. Las cartas Blaze Accelerator dependiendo de qué punto del juego estemos será la que busquemos, desde lo clásico como la Blaze Accelerator original, Try para poder ser mucho más agresivos o hasta la trampa o cualquier carta que aparezca en el futuro. No ser una vez por turno y considerando que las cartas Accelerator nos ayudan a obtener ventaja y generar cementerio con efectos como Rimfire, Shell o Scattershot es lo que la hacen tan vital. Aprendiendo el deck hoy en día puede no verse como una carta tan importante, pero esta carta fue crucial para el deck desde la entrega de este hasta el día de hoy que se entrega nuevo soporte, sumado a que generar ventaja siempre es algo útil, siempre se va a 3 copias. Luego tenemos a Slicer. Una vez por turno podemos hacer 500 puntos de daño a nuestro oponente. Si activamos este efecto, esta carta no puede atacar durante este turno. La restricción será algo que veamos en muchas de nuestras cartas. Slicer es un monstruo decente considerando su ataque o la posibilidad de poder hacer un poco de daño al rival, sumado a que es una vez por turno pero no por copia. Desafortunadamente se vio superado muy rápido por Rocket o algunas otras cartas del mismo arquetipo. Esta tampoco se utiliza. De nivel 5 tenemos a Hammerer. Una vez por turno durante nuestra main phase podemos hacer daño a nuestro oponente igual al número de monstruos Volcanic en nuestro cementerio por 200. Esta carta no puede atacar el turno que activamos este efecto. Similar a lo que da Slicer, el daño puede sumar rápidamente. Incluso esta se puede hacer muy buena revisando los efectos de cartas como Scattershot y otras que veremos más adelante. El gran pecado de la carta para hacerla siquiera viable es que es de nivel 5, quitando que pudiera ser usada o invocada de forma práctica hasta la entrega de este soporte. Para el juego de hoy en día es una carta inútil por completo. Luego de nivel 6 tenemos a Queen. Esta carta no puede ser invocada de forma normal o colocada. Esta carta solo puede ser invocada de forma especial desde nuestra mano al campo del oponente al tributar un monstruo que el oponente controla. Si invocamos de forma especial esta carta no podemos invocar de forma normal o colocar este turno. Esto la convierte en su suerte de Kaiju temático. La restricción a no poder invocar de forma normal por el turno es algo que le pesa mucho al deck y que no la hace una buena opción fuera de tener las cartas correctas de complemento o como jugada para los turnos 3 y posterior. Una vez por turno podemos enviar otra carta que controlamos al cementerio para hacer 1000 de daño al oponente. El hecho de hacer daño al rival cuando en papel estamos dando esta carta al oponente se siente muy fuera de lugar, aunque si la ponemos a nuestro lado del campo esto podrá ayudar a hacer mucho más daño y también a poner ciertos recursos útiles de nuevo en el cementerio. Por último, durante la fase final tributamos otro monstruo o tomamos 1000 puntos de daño, efecto para sumar a que el rival pueda perder más vida. Desafortunadamente todo en este efecto ha envejecido mal, ya existen los links para poder quitarlo rápidamente y que esto active en la fase final le da todo el abanico de opciones al oponente para poder jugar o hacer algo con esta carta y ni siquiera tener que activar el efecto al final. Queen fue usada en muchos puntos del juego como uno de los primeros kaijus para poder jugar, no obstante con la aparición de los ya mencionados la carta ha perdido cualquier juego. Para nuestro deck, gracias al nuevo soporte hay formas de poder buscarla, aprovecharla e invocarla de buena forma, pero si deciden llevarla es mucho más recomendable llevarla de side deck u orientarse a ir segundos para que se pueda utilizar, por lo que la mayoría de las listas simplemente no la llevan. Luego de nivel 8 tenemos a Doomfire. No puede ser invocado de forma normal o colocado, debe ser primero invocado de forma especial desde nuestra mano al enviar un Tri Blaze Accelerator que controlamos al cementerio. Monstruo jefe del deck, el no poder invocarse de forma especial más que mandando un nombre específico al cementerio que revisaremos más adelante era lo que le impedía hacer una carta más útil o incluso que tuviéramos que usar muchas piezas de los otros nombres para poder lograrlo. Durante la fase de batalla del oponente, monstruos en modo de ataque que el oponente controla deben atacar esta carta si es posible. Y cuando esta carta destruye un monstruo por batalla y lo envía al cementerio, destruimos tantos monstruos que el oponente controla como sea posible. Y si lo hacemos 500 puntos de daño al oponente por cada monstruo destruido por este efecto. De estos dos efectos hay múltiples consecuencias. Lo primero es que hasta este soporte no teníamos formas de poder invocarlo al campo de forma sorpresiva, fuera de invocarlo correctamente, ponerlo en cementerio y luego utilizar algo como Call of the Hunted para poder aprovechar esto. Al mismo tiempo, sabiendo que la carta existe, nada detiene al rival de poner sus monstruos en modo de defensa para evitar esto. El destruir un monstruo del oponente y enviarlo al cementerio para hacer una suerte de Raigeki más 500 de daño por cada monstruo es un efecto muy bueno para limpiar el campo, pero con las cartas que faltan y ya con Scattershot explicado, veremos que también hay muchísimos de estos efectos que hasta se sienten de más. Doomfire fue por muchos años el monstruo jefe de la estrategia. En papel, cuando podemos usar sus efectos y ponerlo en campo, es una carta bastante buena, pero en la práctica es excesivamente difícil que un rival pudiera caer en algo así o que este fungiera como un buen monstruo jefe. Obviamente se podía decidir o no llevarlo considerando que el deck se ha usado más como un motor o con un juego de control, más que orientarse
arriesgarse a pasar a la fase de batalla. Incluso esto se ha acentuado con el paso del tiempo y soporte, aunque por fin tenemos una forma de poder lograr el cometido de poner en campo y condicionar al oponente de forma sorpresiva. Si deciden llevarlo, una copia es más que suficiente. Hay muchos jugadores que no lo utilizan. El último de main deck y carta nueva es Emperor. No puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano cementerio al remover 3 monstruos tipo Pyro o una carta Blaze Accelerator desde nuestro campo boca arriba y o cementerio. De esto, a diferencia de Doomfire, este se puede invocar desde el cementerio, aspecto que con cartas como Rimfire o usarlo como costo para ponerlo en cementerio aún puede servir. Remover monstruos Pyro y o Blaze Accelerator puede parecer costoso o contraproducente, pero gracias a efectos de reciclaje que veremos más adelante, se verá que esto se puede convertir en potencia o que incluso no hará mucha diferencia. Cuando es invocado de esta forma, podemos hacer 500 puntos de daño al oponente por cada monstruo removido tipo Pyro nuestro. Luego podemos colocar una trampa Volcanic directamente desde nuestro deck. Esto es justamente lo que explica de por qué removemos monstruos para invocar y que otras cartas como Rimfire puedan provocar lo mismo, lo que generaría entonces que estaríamos haciendo al menos 500 de daño al oponente, pero que acomodando combos podríamos incluso generar mucho más daño. La búsqueda de la carta de trampa se agradece mucho más porque no lo hace vulnerable a Ash Blossom, aunque da la información al rival de qué es lo que estamos utilizando y que incluso dónde la estamos poniendo. Cada que el oponente invoca uno o varios monstruos de forma especial, hacemos 500 puntos de daño al oponente. Esto es un efecto continuo y ayuda mucho para lograr el cometido de vencer al rival. Si consideramos incluso que no es una vez por copia, permitiría condicionar de gran forma al rival. Solo podemos invocar de forma especial uno o varios Emperor por turno. Emperor es el nuevo rostro del deck. Previamente era Doomfire, que lo que más tenía a su favor era poder tener un cuerpo enorme en campo, pero Emperor lo hace de mejor forma, con flexibilidades, aprovechando recursos y combos naturales para lograrlo. Es una increíble mejora a lo que es el deck. El único pero de Emperor es que debemos de tener buena práctica con el deck para saber qué recursos remover y o en qué punto activar este efecto para que sea mucho mejor. Pero el hecho de que el deck pudiera pasar de tener un monstruo jefe que era recomendable no llevar a uno que se tiene que utilizar sí o sí, y lo que varía es la potencia que da, es un gran salto de poder. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. Se puede jugar fácilmente con solamente una copia, pero de perderla y no tener más formas de ponerlo en circulación, el deck pierde mucho del potencial. Para las magias primero tenemos Fire Ejection. Es una magia normal. Enviamos un monstruo tipo Pyro desde nuestro deck al cementerio. Luego, si era un monstruo Volcanic, podemos aplicar uno de estos efectos. Hacemos daño a nuestro oponente igual a su nivel por 100 o invocamos de forma especial un Bomb Token al campo del oponente. Cuando este token es destruido, quien lo controla toma 500 de daño. Solo podemos activar un Fire Ejection una vez por turno. Foolish Boreal genérico para monstruos tipo Pyro. De ser un Volcanic tendría la posibilidad de poder hacer daño o generar un token al oponente. Esto en general tiene las mismas repercusiones que Trooper, que en caso de que no lo veamos o sea negado, esto puede complementar de buena forma. Tener más efectos para poner cartas en cementerio se puede sentir excesivo, pero viendo los efectos en general y sobre todo el requerimiento de Emperor para poder invocarse, hacen bastante lógico su uso. Es un efecto bueno en todas las situaciones, solo detenido por la restricción de solo poder activar una por turno. La mayoría de jugadores la lleva, solo que algunos la llevan a 3 copias por lo útil que es y otros a 2 copias por la posibilidad de verla menos para aprovecharla cuando está en mano. Luego tenemos Blaze Accelerator, que es una magia continua. Seleccionamos un monstruo que el oponente controla como requerimiento. Enviamos un monstruo tipo Pyro con 500 puntos de ataque menos desde nuestra mano al cementerio y si lo hacemos, destruimos ese blanco. Nuestros monstruos no pueden atacar el turno que activamos este efecto. Blaze Accelerator es necesaria para muchísimos de los combos y jugadas más básicas que tiene el deck. Enviar un monstruo con 500 de ataque menos coincide con los nombres más importantes que tiene el deck y que quieren estar en cementerio como Shell, Scattershot o Rimfire. También el tener una forma directa y rápida de lidiar contra monstruos del oponente es muy útil. Esta carta es de lo más peculiar. En sí es el peor nombre Accelerator siendo la primera de su tipo y por ende tiene muchas restricciones o requerimientos que no la hacen buena, pero al mismo tiempo es una carta excesivamente necesaria para poder activar algunos efectos que veremos más adelante. Por ello, los jugadores la han llevado entre 1 y 2 copias. Luego tenemos al Try Blaze Accelerator, magia continua. Activamos esta carta al enviar un Blaze Accelerator que controlamos boca arriba al cementerio. Durante nuestra main phase podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla como requerimiento. Enviamos un monstruo tipo Pyro desde nuestra mano al cementerio y si lo hacemos, destruimos ese blanco. Y si hacemos eso, hacemos 500 de daño al rival. Nuestros monstruos no pueden atacar el turno que activamos este efecto. Efecto mejorado de la ya explicada Blaze Accelerator. Le impide mucho su uso el que tengamos que usar Blaze Accelerator para ponerla en campo, aunque con efectos como de Rimfire esto se puede hacer de forma mucho más fácil. Aun cuando es más potente y flexible que el original, el que requiere el nombre original para su uso le quita cualquier posibilidad. No se utiliza, aunque si quisieran aprovecharla, gracias a nuevo soporte, no hay mejor punto para hacerlo. Luego tenemos la Volcanic Blaze Accelerator, es una magia nueva, también es continua. Activamos esta carta al enviar un Blaze Accelerator desde nuestra mano de boca arriba en el campo al cementerio. Esto es lo que hace que Blaze Accelerator sea una carta tan importante. Ahora es necesaria para poder activar esta, por ello se tiene que usar. No acaba siendo tan malo cuando incluso podemos intercambiar esta en cementerio para la invocación de Emperor. Solo podemos controlar un Volcanic Blaze Accelerator. Una vez por turno podemos invocar de forma especial un monstruo Volcanic desde nuestra mano. Esta extensión no es menos que fenomenal. Ayuda a casi todos los planes de juego, pero incluso con cartas como Rocket que activan en invocación no importa la forma y sin ser una vez por turno se puede aprovechar mucho mejor. Por último, una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla como requerimiento. Enviamos un monstruo Pyro de nivel 1 desde nuestro deck al cementerio y si lo hacemos, destruimos al monstruo seleccionado. Este es el más fuerte de los efectos de los Blaze Accelerator. Pasar de enviar un monstruo de ataque específico desde la mano a convertirse en un Foolish Boreal
inicial es increíble. Esto incluso juega en conjunto de los efectos de Trooper o de Fire Rejection para obtener el máximo valor de cada jugada. Volcanic Blaze Accelerator acomoda casi todo lo que el deck necesita y busca. El que incluso por su nombre se pueda buscar por ser una carta Volcanic o Rocket por ser un Blaze Accelerator hacen que casi siempre podamos contar con la misma. Es increíble la potencia y alcance que nos da aún con lo mucho que se puede buscar. Es muy recomendable llevarla a números máximos. No obstante de ser así, sería bueno llevar la segunda copia de Blaze Accelerator para asegurarse de que podrán utilizar la misma. Luego tenemos al Blaze Cannon, que siempre es considerada una carta Blaze Accelerator. En sí es soporte para el Winged Dragon of Ra, pero ya que tal cual tiene el nombre de la carta pueden intentar algún híbrido, aunque no tengamos sinergias para resaltar con la carta. La última de las magias es Wildfire, que es una Quick Play. Pagamos 500 puntos de vida como costo. Destruimos todas las cartas Blaze Accelerator que controlamos y si lo hacemos, destruimos tantos monstruos en el campo como sea posible. Luego, invocamos de forma especial un Wildfire Token en modo de ataque. Nuestros monstruos no pueden atacar el turno que activamos esta carta. Carta adicional para poder limpiar el campo del rival. Considerando que las cartas Blaze Accelerator son en papel estáticas en el turno del oponente, podemos aprovechar esta para interactuar, pero presenta múltiples problemas. Es una carta que no se puede buscar. El efecto para destruir lo podemos lograr con Scattershot y con los efectos que ya tenemos. No es difícil poder acomodarlo o asegurar de tener reload en campo, que ya explicaremos, así que se queda como una carta que es mucho más fácil de poder usar hoy en día, pero que no es necesaria en absoluto. Para las cartas de trampa, la primera es Emission, es una carta nueva y es una trampa normal. Activamos uno de estos efectos, tomamos un monstruo Volcanic desde nuestro deck y lo añadimos a nuestra mano o lo invocamos de forma especial ignorando sus condiciones de invocación, pero lo regresamos a la mano durante la fase final. Este es el efecto que permite poner en campo monstruos que previamente eran inútiles o que era muy poco práctico de utilizar como Hammerer o de Doomfire. La flexibilidad de añadir o invocar da para usarlo en el mejor punto posible, pero que la constante es obtener un beneficio. El otro efecto es que seleccionamos un monstruo tipo Pyro en el campo. Hacemos daño al oponente igual a su ataque original. Si seleccionamos un monstruo que nosotros controlamos, el daño hecho se corta a la mitad. De esto está pensado para poder aprovechar al máximo el uso de Queen para poder hacer mucho más daño al oponente. Incluso si el daño es cortado a la mitad, seleccionando a Emperor y teniendo en consideración cuántos efectos tenemos para poder hacer más daño al rival, esto ayudaría enormemente a alcanzar las victorias o simplificarlas. Solo podemos usar cada efecto de Emission una vez por turno. Emission es un buen recurso. Será difícil que no podamos aprovechar alguno de sus efectos, y en sí no tiene un pero como tal, fuera de que solamente apoya mucho más al juego que ya tenemos, uno bastante mejorado a como lo teníamos previamente, y se podría sentir excesivo o que lo que en sí necesitamos son formas de poder interactuar con el oponente, lo que genera que las otras opciones se vean mucho mejores en varios puntos. Se ve usualmente en turno y 2 copias, se busca con Emperor, Trooper y en general da buenos dividendos. Luego tenemos Recharge, que también es una trampa normal. Regresamos hasta 3 monstruos Volcanic desde nuestro cementerio de vuelta a nuestro deck. Este efecto está específicamente pensado para poder regresar a Scattershot y seguir jugando. También puede aplicar otros efectos como The Shell, Rocket y adicionales. No hay mucho más que decir de la carta. Tiene un buen valor en su deck hogar, pero otras cartas son mucho más potentes o incluso ya tenemos efectos similares que son un tanto más lentos, pero con mayor versatilidad. Este tampoco se utiliza. Luego tenemos el Blaze Accelerator Reload. Es una trampa continua. El nombre de esta carta se vuelve el Try Blaze Accelerator mientras está en la zona de magias y trampas. De esto es increíblemente importante que gane el nombre porque genera que poder invocar a Doomfire sea mucho más fácil con esta carta. Y si bien tomar un turno adicional por activarla o incluso hacerlo en el mismo turno con el efecto de Rimfire, sustituir el nombre de una carta mucho más incómoda es gigantesco. Durante la main phase de cualquier jugador podemos enviar una carta Volcanic desde nuestra mano al cementerio y si lo hacemos robamos una carta. Solo podemos usar este efecto de Blaze Accelerator Reload una vez por turno. Esto ayuda a prácticamente todos los planes de juego. Genera cementerio, acelera, poner ciertas piezas en cementerio ayudaría a poder activar otros efectos, ayudar a que otros sean mucho más potentes y más. Así que todo es ventaja. Incluso por ser una trampa podemos hacerlo tanto en el turno del oponente como en el nuestro, solo siendo condicionados por la main phase. Por último, durante la main phase de cualquier jugador podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. Enviamos una carta Volcanic desde nuestro deck al cementerio y esto es lo que le hace tener muchísimo valor incluso en cementerio. La posibilidad de poder mandar una carta a voluntad desde el cementerio es lo que hizo que por años la jugada de Scattershot en el turno del rival fuera una realidad. Hoy en día el efecto sigue siendo posible, pero ahora con más posibilidades para acomodar o activar algo en el turno del rival. Esta carta lo cambió todo para el deck, y si bien el juego ha cambiado lo suficiente como para que no sea más una condición de victoria clara, tiene lugar no importa qué en su deck hogar por todo lo que involucra. Se le ve que se utiliza entre 2 y 3 copias. Por último tenemos a Inferno, que también es una carta nueva, es una trampa continua. Cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo en el campo, podemos remover un monstruo tipo Pyro desde nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento, hacemos 500 de daño al oponente. Luego, si removimos un monstruo Volcanic, podemos negar ese efecto activado. Efecto adicional para hacer daño e incluso negar un efecto. No seleccionar jugaría sobre inmunidades e incluso remover un monstruo hace que la invocación y daño de Emperor sea mucho más útil. Su otro efecto es que durante la fase final del oponente podemos seleccionar hasta 2 de nuestros monstruos Volcanic que están removidos y o en nuestro cementerio. Los ponemos en el fondo del deck en cualquier orden. Solamente podemos utilizar cada efecto de Inferno una vez por turno. Y este es el efecto que hace que la remoción de Emperor no sea tan definitiva. El reciclar hasta 2 monstruos da para poder tener la decisión si queremos generar un reciclaje útil o si solo necesitamos mantener recursos en cementerio removidas. Pero si queremos regresar cartas de vuelta para poder utilizarlas una vez más. Tristemente son solo 2, así que para poder utilizar algo como Scattershot para el siguiente turno involucrará
involucraría un turno extra, aunque de solo ser un truco que se podía hacer en todo el juego a poder hacerlo cada 2 turnos es una mejora de consideración. El máximo valor de Inferno es dar una negación. Este es muy importante ya que es de lo poco que tiene el deck para poder interrumpir el juego del oponente sin basarse en cartas ajenas por completo. Se ve su uso entre 1 y 2 copias por lo mismo. Y por último y como una nota tenemos Volcanic Eruption, pero que aun cuando tiene este nombre acaba siendo una carta que da soporte a los dinosaurios. Para el plan de juego queremos utilizar todos los efectos posibles del deck cada turno para poder consumir los puntos de vida del oponente lo antes posible. Para esto nos queremos basar en interacciones específicas pero potentes como The Scattershot, Emperor y daño adicional. Queremos invocar o enviar al cementerio los monstruos que necesitamos para los combos. Trooper y Rocket nos buscarán cartas Volcanic y Blaze Accelerator respectivamente, mientras que Shell, Rimfire y Scattershot los queremos poner en cementerio para aprovechar sus efectos, sea hacer daño al rival, destruir monstruos en su campo o generarnos ventaja a nosotros. Esto es importante porque Emperor hace daño al rival dependiendo de cuántos monstruos tengamos removidos de tipo Pyro, y también se invoca removiendo 3 monstruos Pyro o un Blaze Accelerator, en el proceso haciendo daño al rival. Para complementar tenemos las cartas Blaze Accelerator. La original la usamos más como una carta para enviar piezas al cementerio y generar destrucción. Volcanic Blaze lo usamos para destruir algo del rival, enviar algo del deck al cementerio y extender, mientras que Blaze Accelerator Reload tiramos carta para robar o la removemos del cementerio para poder hacer un Foolish Burial temático. Por último, por fin tenemos complementos como Emission para poder añadir o invocar cualquier monstruo del deck a la mano o al campo o para hacer más daño, mientras que Inferno permite negar los efectos de un monstruo en campo y reciclar desde las removidas o cementerio en la fase final del oponente. Todo esto se suma para que podamos usar los efectos de daño y vencer al rival, o incluso que pasemos a la fase de batalla y gracias a las estadísticas naturales de algo como Emperor podamos simplificarlo y lograr la victoria. Para las ventajas, el hecho de ganar por Burn le hace muy ignorante y potente para muchos juegos. Ignorante en el respecto de que no importa lo que el rival haga, mientras podamos consumir los puntos de vida, podría el oponente tener el campo más increíble del formato y seguiríamos ganando. Y la potencia es porque esto con la fase de batalla o a través de los turnos se vuelve una carrera contra el reloj que el oponente debe sortear. Por lo mismo este deck gana muchísimos juegos que no debería. No es difícil poner al oponente en la barrera de los 2000 puntos de vida y si no tiene formas de evitar que Emperor sea invocado, que active su efecto o detenerlo en batalla, serán juegos que se sentirán como robos a nuestro favor. El deck es excelso en ganar por tiempo. Casi todos sus efectos involucran hacer daño por efecto en cualquier capacidad. Esto para las reglas de tiempo es una seguridad de que los ganaremos. El deck no tiene ninguna restricción fuera de que algunas cartas no nos permiten atacar, por lo que podemos usarlo en conjunto de otras cartas y motores antes, mientras y después del uso de nuestras cartas principales. No depende del extra deck de ninguna forma, permitiendo usarlo para cartas de poder o formas de aprovecharlo mejor. Considerando dónde estaba el deck antes, Inferno le da un buen reciclaje. Hubiera sido fantástico que fueran 3 cartas para que cada 2 turnos pudiéramos usar nuevos planes de juego como The Scattershot o el máximo valor de Shell, pero le ayuda mucho a reusar recursos, aspecto que es nuevo por completo. El deck tiene una facilidad pasmosa para destruir monstruos del oponente. Esto puede ser 1 por 1 o incluso todos al mismo tiempo. Lo puede hacer con los Blaze Accelerator o incluso a través de la fase de batalla. El dar un monstruo al oponente, sea el token o incluso con Queen, es increíblemente útil. Hay muchos decks que dependen de tener campos vacíos o tener configuraciones específicas para poder ganar, y esto lo impide por completo. Enfrentarse contra decks que pagan puntos de vida son victorias automáticas. El deck puede ganar sin mucha ayuda, pero cualquier efecto que sume a esto nos pone en gran posición. Muchos de sus efectos no son hard ones per turn, algunos son complementados de mejor forma con el soporte como Shell, Scattershot o Rocket, pero este le da un potencial a futuro increíble para que pueda ser incluso más injusto. El deck es desconocido para la gran mayoría. Similar a lo que hemos dicho con otros arquetipos, todos tienen la noción de qué hacen y cómo funcionan, pero pocos jugadores saben que Trooper o Emperor son las cartas más fuertes y puntos de ahogo del deck. Todos los planes de juego del deck se pueden usar, haciendo que construcciones más casuales no dependan del azar y ahora solamente dependan de que sepan utilizar el deck. El deck busca y acomoda absolutamente todo. Esto le permite que con muchas combinaciones de cartas pueda llegar a ciertos objetivos no importa qué, o que incluso de perderlos pueda reacomodarlos e intentarlo de nuevo. Tiene una buena capacidad de top deck. Dependerá mucho sobre otros complementos como campo o cementerio, pero que con una carta podamos rearmar o usar los mejores planes de juego del deck no es algo menor. Y por último, es un deck mucho más complejo de lo que puede parecer, pero muy entretenido. Se aprenderán los efectos rápido, pero toma su tiempo el poder tener la lectura de qué jugada hacer, qué efectos usar o no, en qué momento, orden y mucho más, haciéndolo muy atractivo. Para las desventajas, el sacrificar la fase de batalla puede jugar en contra de forma severa, mucho más considerando que ahora tiene un monstruo que puede resolver los juegos gracias a esta. Es excesivamente dependiente de remover para poder jugar. No lo parece, pero que efectos como The Rimfire o la invocación de Emperor no se puedan lograr hace que el deck se siente incompleto. Su límite de ataque es de 3100 puntos, muy decente considerando otros decks, pero que sí le hace la víctima perfecta para decks mucho más agresivos y fuertes. El arquetipo tiene muy pocas cartas útiles. Se nota mucho en su juego que siempre queremos estar circulando y usando las 10 mismas cartas. Incluso en muchos puntos pueden ser menos, ya que algunos efectos se acaban repitiendo. El deck no tiene ninguna suerte de protección, inmunidad, ni nada que se le parezca, haciendo que todas las interacciones del juego le hagan daño de alguna forma. No lo parece, pero es excesivamente dependiente a la invocación normal. Esto se puede solucionar con Volcanic Blaze Accelerator o ya teniendo piezas en circulación como Emperor, pero muchas jugadas y turnos se terminan si algo le pasa a la invocación normal. El deck busca mucho. Cartas que no lo permitan o lo castiguen por ello le hacen mucho daño. Tampoco lo parece, pero
siempre es muy vulnerable a destrucción de magias y trampas. Si el oponente comienza los turnos con este tipo de efectos, todas nuestras interacciones se consumen y obligan a usar en ese punto. También necesitamos las cartas Blaze Accelerator en campo. Si desaparecen o no las podemos siquiera activar, mucho del deck se paraliza. Hablando de cartas y magias, el deck no tiene formas de lidiar con estas, haciéndola la víctima perfecta contra decks de control. No tiene combos de una carta. Esto le obliga a que sus combos siempre deban estar acompañados o complementados por otras cartas, lo que para algunos juegos es problemático. Por lo mismo, tiene problemas de consistencia, ya que necesitamos 2 o más cartas para poder jugar y estas deben de ser las correctas. Cualquier combinación errónea o subpar se sentirán como combos muy flojos. Es muy frágil contra interrupciones. Será muy difícil que podamos jugar contra estas a menos de que sean manos muy específicas. El deck es pésimo yendo segundo. Cualquier deck competente hoy en día propondrá 2 o 3 interacciones contra nosotros, y esto, sumado a lo de la invocación normal, tener las piezas correctas y más, hace que cualquier efecto le pueda terminar el juego. Todo lo que hace el deck es destruir y hacer daño. Decks que no les afecte esto, o peor aún, que se beneficien de ello, serán juegos casi imposibles de ganar. Es excesivamente dependiente a sus cartas de poder y o de complementos correctos. Cartas como Scattershot o Reload son magníficas en consecuencias, pero si no tenemos la otra carta o la configuración correcta para usarlas, son incluso cartas incómodas. Es muy dependiente al cementerio, y esto es en casi cualquier capacidad, tanto usarlo, generarlo y mucho más. Ya que busca y acomoda todo, da demasiada información. Será muy difícil que podamos tomar al rival desprevenido de usar algún efecto del cual no tenga conocimiento, ayudándole a jugar alrededor de nuestras interacciones. A pesar de que todas las cartas del arquetipo se pueden ahora usar mejor, todavía tenemos algunas lagunas que por el nivel de poder o exigencia no se explican, como poder reciclar 3 o más cartas para el efecto de Scattershot. Y por último, considerando lo complejo que es, sin llegar a niveles de decks de péndulo o adicionales, el pago y nivel de poder es bajísimo. Muchas de las victorias dependerán de que vayamos primero, la ignorancia del oponente, tener buenas manos y que todo esto se junte para que pueda pasar nuestro juego. Pero para una exigencia de juego mucho más alta, es casi un hecho que vamos a perder todos esos juegos. Vamos ahora a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, hay muchísimos jugadores que han gustado de utilizar esta estrategia en conjunto de las cartas de los sprites, y esto es simplemente por el hecho de que puede estar poniendo ciertos monstruos de nivel 2 en campo, sea desde algunos fundamentales como Scattershot o poder estar haciendo algunas jugadas de extra deck para poderlo aprovechar, como estar yendo por Gigantic Sprite o Sprite Sprint. Sea que utilizan estas cartas para luego estar yendo por los monstruos de extra deck o usar los monstruos de extra deck para poder estar yendo por las cartas principales, hay algunos puntos que tienen muy buena sinergia, como utilizar Sprint para poder mandar Scattershot. Son algunas cartas que vale la pena tener en mente, mucho más considerando que este arquetipo en solitario puede darles muchas más victorias. Ya tenemos un video de análisis a la temática de Sprite para que sepan cómo funciona. Otro motor y conjunto de cartas son los Runic. Estas acaban siendo impresionantes en el alcance que pueden acabar dando. Estos pueden acabar dequeando al oponente. Una de las características principales que tienen las cartas de Runic y también las de Volcanic es que quieren que el juego se haga largo para poder estar ganando, y sea que ganemos a través de dejar al oponente sin cartas en su deck o incluso consumiendo los puntos de vida, estas acaban siendo muy buenas opciones. También tenemos un video de análisis a la estrategia de Runic en caso de que se pregunten cómo funcionan. Ya que la estrategia no utiliza el extra deck de ninguna forma, algunos los han emparejado con las cartas Dogmática, y esto acaba siendo en múltiples puntos, desde algo muy directo como utilizar Nadir Servant o Dogmática Punishment para poder estar obteniendo valor del extra deck de alguna forma, o incluso complementarlo con algunas otras cartas como Ecclesia o Maximus para poder obtener mucho más valor. Vale la pena recordar que la estrategia dogmática ahora tiene muchas más piezas e incluso se puede utilizar como un deck de ritual, por lo cual valdría la pena estar revisando estas. Tenemos 3 videos orientados a la temática de dogmática, desde su aparición, su uso como una estrategia de ritual y los mejores blancos para Dogmática Punishment. Muchos jugadores los han emparejado con el uso de las cartas de Ishizu, y esto acaba siendo por 2 factores. Uno es utilizar las cartas para generar cementerio para que ciertos efectos puedan disparar mucho más rápido, como lo acaba haciendo Shell, Scattershot o Rimfire, o lo otro, para poder estar reciclando ciertos recursos y que otros planes de juego como The Scattershot puedan realizarse más de una vez por juego. Algunos jugadores han gustado de utilizar las cartas Nemesis para poder estar generando un reciclaje y poder acceder a algunos otros efectos, desde algo como Nemesis Flag, que incluso acaba compartiendo el tipo para que se pueda utilizar en cementerio y que podamos tener potencia mucho más alta con el uso de Emperor, o incluso con algunas otras cartas como Umbrella o Corridor para poder tener otros tipos de cartas, más cuerpos para jugadas de Link y mucho más. Una carta que muchos jugadores recomiendan utilizar es la Royal Firestorm Wards. Esta en invocación normal permite seleccionar 4 monstruos Pyro en cementerio para revolver todas de vuelta al deck y luego robar 2 cartas. Esta acaba funcionando como una suerte de Pot of Avarice. Idealmente podríamos estar utilizando la ya mencionada, que incluso vamos a mostrar más adelante, pero esta incluso acaba funcionando como un cuerpo de forma adicional. Una carta que está próxima a ser entregada es Hita de Fire Channeler. Esta permite descartarla en conjunto de otro monstruo de atributo de fuego para que podamos estar buscando un monstruo con ataque superior al otro monstruo que tiramos. Esta carta acabaría significando un -1 en ventaja de cartas, pero a través de poder enviar un monstruo muy pequeño como Scattershot, Shell, Rimfire, podríamos estarnos buscando nuestras cartas principales, como lo podría acabar siendo Trooper. En el proceso generaríamos cementerio, tendríamos muchas más opciones para poder jugar. Considerando que este es un monstruo tipo Spellcaster y otros que mencionaremos más adelante, podríamos utilizar al Awakening of the Possessed, Greater y Nullifier. Este se puede invocar de forma especial enviando un monstruo Spellcaster boca arriba y un monstruo de nivel 4 o inferior de atributo de fuego que controlamos al cementerio. En invocación especial permite hacer al oponente daño igual al ataque originando un monstruo que el oponente controla,
controla. Esto podemos aprovecharlo en caso de que estemos yendo segundo o que incluso decidamos darle algo como Queen, que si lo acabamos emparejando con algo como Emission podría generar mucho más daño. El otro efecto es que si esta carta es enviada del campo al cementerio nos permite estarnos buscando la Spiritual Fire Art Kurenai, que permite tributar un monstruo al atributo de fuego para hacer daño al oponente igual al ataque original de ese monstruo. Así que entre estas tres cartas nos acabarían dando consistencia, ayudarían a los planes de juego del deck y simplemente nos ayudarían mucho más. Blaster Dragon Ruler of Infernos nos ayudaría también a generar cementerio y a poder deshacernos de ciertas amenazas muy rápido en el turno. Lava Golem es una mucha mejor opción que Queen. Esta también acaba consumiendo nuestra invocación normal, pero con esto nos podemos deshacer de dos monstruos. Incluso los 1000 de daño obligatorios que tome el oponente en la standby phase nos ayudarían a que el plan de juego se alcance mucho más rápido. Hablando de sinergias con cartas tipo Spellcaster, tenemos al Summoner Monk para poder estar yendo por los nombres más importantes, como lo podría acabar siendo Rocket y luego utilizar los dos monstruos para una jugada de rango 4. Una jugada que muchos han estado utilizando es el uso de Tirlaments Merli para poder estar generando más cementerio a través de la invocación normal especial, o incluso si le envían al cementerio de forma controlada como algo como Sprint, siempre y cuando tengan otro complemento para poder generar la fusión, pueden obtener valor de la misma. El uso del Solar Flare Dragon porque comparte tipo y nivel. Incluso si acaban teniendo dos de estos, acaban provocando un lock para que no se pueda pasar a la fase de batalla. Y la mayoría de los monstruos son de tipo Pyro o todos son monstruos de atributo de fuego, por lo cual podemos utilizar la Barrier Statue of the Inferno para poder estar poniendo en campo y condicionar al oponente. Va a ser muy difícil que se puedan estar llevando esta carta y mucho más si lo acabamos emparejando con algunas otras como Doomfire para provocar que se tenga que estrellar con algún monstruo. De forma adicional, algunas cantraps, vale la pena mencionar la Ash Blossom porque comparte el atributo, pero prácticamente cualquiera puede estar entrando en el deck. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra magias y trampas del rival, por lo cual necesitamos cartas para poder resolver esto rápido. Cartas como Lightning Storm, Twin Twister o Harpy's Fire Duster acaban siendo muy buenas opciones. Twin Twister acaba resaltando mucho por la parte de que puede generar cementerio para poder empezar a generar ventaja rápido. El deck tiene muchos problemas yendo segundo y contra campos establecidos, por lo cual utilizar cartas para poder simplificar esto como Forbidden Droplet, Dark Ruler No More son bastante buenas. Incluso en este respecto, Forbidden Droplet también nos ayuda a poner ciertas piezas en cementerio para que podamos estar utilizando los efectos antes de tiempo. Algunas cartas de pot para poder generarnos muchos más recursos o poder excavar más profundo. Algo como Pot of Prosperity para poder estar excavando hasta 3 o 6 cartas en el deck. Utilizamos el extra deck o no dependemos de este de ninguna forma, por lo cual acaba siendo una muy buena opción. Pot of Extravagance para podernos generar un +1 acaba siendo muy valioso. Pot of Avarice y no acaban utilizando Royal Guards o simplemente para poder mantener muchos más recursos en circulación. Pot of Acquisitiveness considerando que vamos a remover ciertas cartas y con esto incluso podríamos ayudarnos a que ciertos planes de juego puedan pasar mucho más rápido, como el de Scattershot. Ya que estamos yendo primeros segundos, el uso de Triple Tactic Talents para que si el oponente nos llegue a interrumpir, que podamos utilizar alguno de estos efectos y que obtengamos algún valor. El uso de Foolish Burial Goods para poder estar enviando cierta carta de magia o trampa al cementerio. El Reload acaba siendo la que tiene mucho más valor, pero si no encuentran alguna carta como el Volcanic Blaze Accelerator, esto les permitiría enviar al Blaze Accelerator original y si tienen a Emperor en mano cementerio, con esto lo pueden invocar. Foolish Burial Goods para poder estar poniendo las piezas en el cementerio, para poder provocar efectos o para que los puedan estar invocando desde allí. Una carta que va a hacer su debut muy pronto y que acaba siendo específica para el arquetipo es Bonfire. Permite añadir un monstruo Pyro de nivel 4 inferior del deck a la mano, pero solo podemos activar una por turno. Aun cuando esta carta podría acabar estorbando a múltiples, es un efecto tan esencial para poder ver algo importante como Trooper o Rocket que se tiene que estar utilizando a números máximos. One for One para que podamos estar poniendo en circulación los números más importantes como Rimfire, no importa la forma en que son enviadas al cementerio, así que incluso el costo de esta carta se puede acabar cubriendo con ello. El deck es muy débil a interrupciones, por lo cual Call by the Grave acabaría siendo una excelente opción. Una carta de tipo T que algunos gustan de utilizar es Solo Fire, que hace que el oponente robe una carta y luego seleccionamos un monstruo tipo Pyro desde nuestro deck y lo removemos del juego. Hacemos daño al oponente igual a la mitad del ataque del monstruo removido, pero no podemos atacar este turno. Si con esto podemos estar removiendo alguna pieza para poder generar mucho más daño, como lo podría acabar siendo Emperor o Doomfire, considerando que muchas veces no vamos a utilizar la fase de batalla porque estamos yendo primero o porque estamos un tanto condicionados y con los efectos de reciclaje que ya vimos que tiene el deck de forma natural, esto no acabaría siendo una de las peores opciones. El darle una carta al oponente acabaría siendo desastroso, pero si con esto podemos estar ganando, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Muchos de los monstruos que hemos mencionado son monstruos Pyro de nivel 4, por lo cual podemos utilizar Ties of the Brethren para poder invocar estos. De nuevo, muchas veces no vamos a poder utilizar la fase de batalla, así que esta carta tiene una increíble sinergia. Un campo acaba siendo Duel Academy, que cuando controlamos un monstruo de tipo Warrior, Beast o Pyro, una vez por turno, si se activa una carta de trampa, podemos seleccionar una carta que el oponente controla para destruirla. Sea que la activamos nosotros o el oponente, esto nos acabaría dando mucho más ventaja. Y si por alguna razón el oponente puede acabar cubriendo alguno de los otros efectos, también tendríamos más valor. Superpolimerización es una carta un tanto obvia. Lo primero es que no utilizamos el extra deck, por lo cual tenemos mucho espacio para poder activarla, pero también hay algunos blancos que serían bastante peculiares de poder utilizar, algo como el Blaze Phoenix de Burning Bombardment Birth o Ignition Beast Volcanon, ambos monstruos que piden un monstruo de tipo máquina y un monstruo de tipo Pyro. Esto podría acabar siendo dependiente a formato, pero les podría dar una forma de remoción bastante peculiar. Card Destruction para poder estar acelerando el proceso de excavar cartas en el deck, para poder poner ciertas piezas en el cementerio, conocer qué es lo que utiliza el oponente y mucho más. Algunas cartas para generar daño de forma adicional como Chain Energy, que pide 500 puntos de vida para que se pueda hacer cualquier invocación desde la mano, condicionando mucho al oponente suponiendo que ya nos hayan salido los combos. Muchas de estas cartas y algunas
trampas que mencionaremos más adelante son magias y trampas normales, por lo cual Triple Tactic Thrust nos podría ayudar para obtenerlas. Para cartas de trampa tenemos Ring of Destruction. Si bien ya no podemos ganar los juegos a través del uso de esta carta, sí podemos condicionar mucho al oponente para que para el siguiente turno, sea del oponente o nuestro, prácticamente con cualquier efecto vamos a poder ganar. Si con esto podemos incluso seleccionar algo como Emperor, entonces la tarea se hace muy sencilla. Infinite Impermanence para poder estar yendo primero, segundo acaba siendo una excelente negación y Venly Match acaba siendo por el valor que da. Esto puede forzar al oponente o puede resolver muchos campos. En muchas ocasiones no vamos a poder utilizar la fase de batalla, pero la mayoría de cartas dice que no podemos atacar con el monstruo en cuestión, por lo cual sí podemos entrar a la fase de batalla suponiendo que tengamos formas de limpiarlo o simplemente para poder estar yendo segundo y simplificar mucho el campo. Muchos jugadores gustan de utilizar Call of the Haunted por lo que existía en ese tiempo. La sinergia era poder invocar a Doomfire o poder estar regresando algo como Rocket para poder tener cierta búsqueda, luego utilizarlos para alguna jugada como podría acabar siendo Dexy, y ya que teníamos una trampa continua boca arriba inútil en campo, podremos utilizar algo como Magic Planter para poder estarle enviando al cementerio y obtener mucho más valor. Este incluso podría tener mayor sinergia si estamos volteando a ver algunas cartas que ya teníamos previamente como Reload o algunas nuevas como Inferno. Hablando de cartas de trampa continua, ya que somos un arquetipo de monotipo y de monoatributo, podemos utilizar Rivalry of Warlords y Ghost and Match para poder trabar al rival, pero esta sinergia va mucho más allá. A través de los efectos de Queen, Trooper y Fire Reject podemos darle un token al oponente. Si dejamos ese token allí y para inmediatamente el turno del rival utilizamos una o dos de estas cartas, prácticamente lo vamos a trabar. Es básicamente el mismo principio de utilizar Zombie World en conjunto a Rivalry of Warlords para poder modificar mucho del tipo que utiliza el oponente. Y el deck en sí puede utilizar la fase de batalla, pero solo le conviene estar comprando turnos para poder utilizar los efectos de Burn y eventualmente ganar el juego. Para el extra deck, primero para monstruos de Xyz, ya que no tenemos ninguna suerte de restricción, podríamos estar yendo por cualquier rango 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. No obstante, la mayoría de los monstruos que vamos a tener en campo son monstruos de nivel 1, 2, 3 y 4, por lo cual nos vamos a concentrar en estos mismos. Para monstruos de rango 1 tenemos algo como el Assemble Nightingale para poder atacar directamente, luego poder estar mejorando a la Donner Magician y eventualmente a Zeus. Para monstruos de rango 2 tenemos exactamente el mismo propósito con algo como Sky Cavalry Centaurea. Para monstruos de rango 3 tenemos algo como el Phantom Knights of Break Sword. Este incluso ya acaba teniendo mucho más valor. Podemos estar seleccionando algunas cartas que ya utilizamos o que incluso tenemos copias repetidas para poder obtener valor del mismo. Para monstruos de rango 4 tenemos una gran variedad, desde algunas cartas para poder trabar al oponente como el número 41 Baguska, Abyss Dweller para poder desactivar el cementerio del oponente. Esto contra muchos decks es una muy buena forma de poder saltar el turno, que lleguemos a nuestro propio turno y que podamos ganar el juego gracias a los efectos de Burn, algo como Tornado Dragon debido a los problemas que tenemos contra estrategias de magias y trampas, y considerando el límite de poder podemos estar utilizando algo como Utopia, Utopia Prime y Utopia de Lightning para poder estar resolviendo esta situación. Siempre y cuando no tengamos ninguna restricción podemos estar atacando y mejorando todos estos hasta la Donner Magician y eventualmente hasta Zeus. Para monstruos de Link primero tenemos a Linkuriboh y a Relinquished Anima. Tenemos múltiples monstruos de nivel 1 y cualquiera de los dos nos pueden ayudar a que nuestros campos sean mucho más resistentes o poder meternos con la configuración del oponente. Muchos monstruos tienen menos de 1000 de ataque y los queremos enviar al cementerio para poder estar controlando qué conteo de monstruos de tipo Pyro tenemos en cementerio. Almiration nos acabaría ayudando incluso para poder proteger ciertas cartas, ya que todos nuestros monstruos son de atributo de fuego. Podemos utilizar al Sunlight Wolf para que al estar invocando algo a su flecha podemos estarnos generando un reciclaje natural. Considerando los atributos podemos utilizar algo como Hita de Fire Charmer Ablaze en conjunto de Doolittle Chimera para que podamos tener mucho más poder o que podamos robarnos algo del oponente. Un monstruo que no ha sido lanzado aún es el Flame Tongue de Blazing Magical Blade. Se hace con dos monstruos de atributo de fuego. Cartas de magia y de trampa boca arriba que controlamos no pueden ser destruidas por efectos de cartas del oponente, por lo cual nuestras cartas Blaze Accelerator o incluso Floodgates estarían a salvo. Permite seleccionar un monstruo de atributo de fuego removido para poderlo añadir a nuestra mano, y si lo hacemos no podemos activar efectos o efectos de cartas con el mismo nombre por el resto del turno. La idea de esta carta es que podamos utilizar el efecto que queremos reciclar primero, invocar este monstruo, generarnos el reciclaje de vuelta a la mano y que lo podamos tener para el siguiente turno. Acaba siendo una muy buena opción. Algunas opciones para interactuar con el oponente como la IP Masquerena para poderlo utilizar y luego estar yendo por algo como Nightmare Unicorn o incluso utilizar un monstruo del rival para poder estar yendo por la Underworld Goddess of the Close World. Algunas otras como el Barricade Borg Blocker. Este puede generar el descarte, nos permite cuidar nuestras cartas continuas y de campo si es que las llegamos a utilizar. Algunas cartas para tener versatilidad como Nightmare Phoenix o Nightmare Unicorn, uno ya explicado. Muchas veces vamos a tener cuerpos de forma adicional y que queremos poner en cementerio, y a través de esto podemos obtener valor con algo como Apollos Above the Goddess o Access Code Talker para incluso poder romper los campos. En general, es bastante importante tener algunas cartas de Link genéricas para poder estar mandando ciertas piezas al cementerio, para poder poner a Emperor de vuelta al cementerio o para que podamos tener muchas más cartas y que lo podamos invocar. El arquetipo no tiene restricciones severas, por lo cual son muchas cartas con las cuales se puede acabar combinando. Estos son solamente algunos ejemplos y consideraciones de cartas que pueden utilizar. Para las rarezas de rareza Ultimate tenemos a Doomfire, a Slicer, a Shell y al Tri-Blaze Accelerator. De rareza de cuarto de siglo tenemos a Shell. De rareza secreta solamente contamos con Doomfire. De rareza ultra tenemos a Doomfire, a Shell y a Blaze Cannon. De rareza super tenemos a Volcanic Counter, a Shell, Tri-Blaze Accelerator y Blaze Accelerator. De rareza Dual Terminal Normal Parallel Rare tenemos a Counter y a Shell. De rareza
rara tenemos a Slicer y a Shell, y de rareza común tenemos a Volcanic Rat, a Queen, Hammerer, Slicer, Blaster, Counter, Scattershot, Shell, Wildfire, Try Blaze Accelerator, Volcanic Recharge y el Blaze Accelerator Reload. Para las cartas pendientes de las cuales no conocemos su rareza tenemos al Volcanic Emperor, a Trooper, a Rainfire, Fire Rejection, Volcanic Blaze Accelerator, Volcanic Emission y Volcanic Inferno. Considerando lo necesarias y útiles que son para la estrategia, lo que acaba siendo Rainfire, Trooper y el Blaze Accelerator son buenos candidatos para aparecer en rareza ultra. Las demás cartas, por cuántas copias se tienen que estar utilizando, pueden estar apareciendo en rareza super o incluso en rareza rara. No obstante, hemos tenido muchas sorpresas en el pasado y esto solamente acaba siendo una especulación. Para notas y comentarios finales, después de 1505 días, por fin se entregó soporte para Pyro, específicamente de Volcanic. Y el soporte que se entrega no solamente lleva a los Volcanic al siguiente nivel, sino también acaba siendo soporte genérico para el tipo Pyro. Esto les da muy buenas opciones para que cualquier carta que pueda estar apoyando este tipo que se ha entregado en el futuro sean cartas que van a poder implementar. No obstante, también hay que tener en consideración que Pyro fue uno de los tipos originales que vimos con la entrega del juego, y a lo largo de 25 años del juego apenas si podemos superar la cantidad de 100 cartas que cumplan con este requisito de poderlos apoyar o ser monstruos de estos. Si lo acabamos comparando a las cartas de Cybers que hicieron su debut en 2017 y que incluso ya acaban duplicando mucho más que esa cantidad, se acaba sintiendo como una injusticia por completo. Y en sí, para lo que acaba proponiendo Volcanic está bastante restringido, y es lo que explicaremos, pero por el atributo, tipo y por lo precaria que es la situación de este tipo de decks, tienen mucho potencial de lo que les podrían dar a futuro. El soporte de Volcanic hace un impresionante trabajo para poderlo traer un juego actual, y es una característica que tienen muy marcada los Legendary Duelists. Lo hemos mencionado incluso en algunos otros videos, como el análisis a Shark o recientemente de los Battling Boxer. Considerando el desastre de situación en la que se encuentran estos decks, o incluso considerando que tienen planes de juego alternativos que están muy orientados al anime, pero que con la entrega de este soporte se puedan hacer cartas viables que los traigan a un juego actual, entonces es algo a reconocer. Al mismo tiempo hay que recordar que Volcanic es una estrategia de burn. Estos no están buscando entrar a la fase de batalla, no están buscando tener muchas más interacciones con el oponente. Sí tienen que tener algunos monstruos, pero el deck incluso ya tiene formas de poderle dar monstruos al oponente para que nuestros planes de juego puedan salir. Si este deck fuera mucho más potente y mucho más consistente, se podrían acabar haciendo FTKs, y estas son estrategias que no gustan a los jugadores y que están muy golpeadas por la lista, por lo cual esto acaba explicando de por qué, a pesar de tantos años de ausencia de soporte, cuando por fin se entregan cartas, estas no alcanzan un nivel más alto. Aún con esto, Volcanic ha sido sorprendentemente útil y resistente al paso del tiempo. Hemos visto el uso de las cartas Volcanic como cartas de tipo tech para poder generar una suerte de Raigeki, más recientemente para poder hacer daño al oponente y poder estar ganando a través de las reglas de tiempo. Y si acabamos revisando cuántos decks hemos tenido en la historia del juego que han utilizado las cartas Volcanic, acaban resaltando muchísimo. Acaban siendo tan potentes como lo que tenemos con el tipo dragón, pero con un arquetipo tan contenido y sobre todo tan viejo, uno que no ha recibido soporte real por más de 8 años, entonces se siente que todavía es bastante actual. El nuevo soporte da para poder experimentar muchísimo y es un increíble empuje en la dirección correcta. Si les gustan los decks de atributo de fuego, de tipo Pyro, la idea de poder destrozar el campo del oponente en múltiples capacidades, no solamente una vez por turno, siendo a través de los monstruos del oponente uno por uno, o incluso de poder destrozar todo su campo en general, el uso de posiblemente la mejor estrategia de burn que tenemos actualmente, y un deck que gracias a la ausencia de restricciones se va a poder utilizar en conjunto de muchísimas cartas en solitario, motores y arquetipos que ya tenemos y que vayan a ser entregados para el futuro, son solo algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver a la estrategia de Volcanic. Sea que ya tenían las cartas previamente, que las van a comenzar a buscar, o incluso gracias a las reimpresiones de Legendary Duelist, que fuera de las cartas nuevas y más importantes, prácticamente se están entregando todo lo que van a necesitar para poder conseguir Volcanic. Este sí sería una estrategia que sería bastante recomendable que se pudieran conseguir las cartas más elementales. Solamente hay que ver cómo han resistido el paso del tiempo algunas cartas como Scattershot, Shell, Reload y muchas más. Y estos objetivos siempre acaban entrando y saliendo del juego hasta que pueda estar apareciendo alguna carta o motor que las pueda acabar aprovechando. Muy seguramente en manos más competentes este deck puede incluso alcanzar el estatus de poder hacer alguna suerte de FTK. No que se pueda estar ganando a través del primer turno, sino que para el segundo turno, para el turno del oponente, podamos inmediatamente estar volteando algunas de las cartas y que podemos estar ganando. En general, este tipo de estrategias no acaban gustando, y si llega a ser el caso, se van a entregar algunos golpes para que este se pueda hacer un deck de burn, pero que no tengamos un juego perdido cuando estamos yendo segundos contra este. Y era un deck bastante entretenido, pero el soporte lo está haciendo mucho más. Si esto acabamos sumando a cómo pudo resistir el paso del tiempo y que las estrategias orientadas a poder hacer burn al oponente son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados que se entrega de forma continua, o que hay muchos jugadores que ni siquiera los han probado, son muchos los elementos que tiene a favor Volcanic y que valdría la pena que lo estén probando. El arquetipo tiene mucho a su favor, y sea que ya lo utilizaron o incluso están interesados en este tema, se siente como un deck nuevo, muy potente, flexible y uno que en definitiva tienen que darle la oportunidad. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Volcanic. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si lo usan o han utilizado, cómo luce su propia construcción, qué carta o cartas que no mencionamos también pueden funcionar bien con el deck, y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse
suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.